La difamación e injuria, dos términos que van siempre de la mano, pero ¿de qué se trata exactamente? ¿Hasta dónde o hasta qué punto podríamos hablar de las mismas? Y además, entonces, ¿podría yo cometer sin darme cuenta una difamación o injuria? Ahora mismo estamos en la palestra con uno de los casos más sonados en los últimos años, que es el de Ángel Martínez, una persona que tiene un canal de YouTube que se llama el investigador, el detective Ángel Martínez. Y esto ha traído una ola de información de que si va a ser demandado, si podría, él estaba en Estados Unidos, todo esto. ¿En qué podríamos nosotros seguir aprendiendo? Bueno, pues vamos a hablar con un experto que es abogado litigante con experiencia en derecho penal, civil, laboral y hasta de tránsito. Es completo. Está con nosotros el licenciado Jonathan Tavares. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, qué gusto. Licenciado, por invitarme a su programa. Para mí realmente es un placer. Te decía antes de entrar al aire que me gusta ver cómo esta nueva generación ha ido imponiéndose, vamos a decir así, pero a base del talento. Claro, totalmente. Importante. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte aquí. De verdad que un profesional a carta cabal. Y como ya hemos mencionado, vamos a hablar de la difamación y esos casos que han estado pues en la palestra pública y han dado mucho de qué hablar. Pero quizás hay mucha de nuestra teleaudiencia que no conoce el concepto de la difamación. ¿Desde dónde hasta dónde se puede catalogar que yo te estoy difamando? Esa pregunta es importante a la vez que es, vamos a decir, lo que abre todo este tema, porque precisamente, como decía Javier al principio, hay gente que se refiere al término difamación e injuria, pero son dos cosas totalmente diferentes. Son dos términos. Sí. Se maneja incluso en el Código Procesal Penal unidas, no separadas, pero realmente son diferentes. Okay, claro. En la difamación injuria, hay un tema de que ambos conllevan una afrenta a tu persona, una denigración a tu dignidad, que tú te sientes evidentemente tu honor disminuido, pero la diferencia radica en la especificidad de eso. La difamación es más concreta, es más específica. Por ejemplo, Javier le robó un carro en la Sarasota a los colegas aquí. Ya yo te estoy algo totalmente falso, pero te estoy dando algo específico. En la injuria que es probable, que digamos. Es probable, exactamente. Pero en la injuria es diferente. Yo digo, Javier es un ladrón. Es algo genérico en cierto motivo, pero igualmente es injurioso. Porque me estás diciendo ladrón, pero a diferencia de la difamación, no te estoy diciendo que le robaste el carro en la Sarasota en tal lugar. O sea, la difamación ya es una acusación. Una puntual, acusación como directa. ¿Qué fue lo que hiciste? De lo que hiciste. La injuria es más, o sea, se puede en ocasiones cometer una injuria sin difamar. Ambas contienen un elemento que por eso es que se manejan juntas. Exacto. Porque al mismo tiempo que tú cometes el delito, la puedes involucrar ambas. Exacto. Y es el tema de la publicidad. Tiene que haber publicidad necesariamente. Sí. Yo no puedo en tu casa bebiéndome un café decir que fulano de tal es tal cosa. Y eso no hay nada, no se puede imputar absolutamente nada. Ahora, si yo me voy a la plaza pública, me voy a un periódico, me voy a este medio de comunicación y empiezo a decir de fulano, incluso hay mucha jurisprudencia que hablan que no necesariamente tú tengas que tener esa intención maligna de dañar, sino hasta en el mero hecho de que tú lo digas hasta dubitativamente. Yo creo que fulana de tal hizo tal cosa. Eso también aplica. Lo digo porque en estos medios de comunicación nosotros hemos visto que cuando alguien se va a referir a algo que no tiene pues total conocimiento o prueba, dice supuesta y alegadamente. Entonces, eso también... Eso ayuda. Exactamente, eso ayuda porque lo utilizan como para escudarse de que por si acaso no me demanden. ¿Eso ayuda o no? Sí, lo que pasa es que hay un régimen distinto. Recordemos que tenemos una ley de hace 60 años, la 6132, que es básicamente más para ustedes, los periodistas, para los medios de comunicación. Sí, porque es de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Correcto. Ahora, la que tiene que ver con los particulares está en el Código Penal. Que es más viejo todavía. Es más viejo todavía, del siglo XIX. Que vamos de una mala a otra peor. O sea, tenemos una de 60 años y otra casi de 200 años. Sí. Pero está esa diferencia. El periodista tiene algo distinto,
que es el tema del secreto profesional. Exacto. Tiene la objeción también de conciencia. Y en ese ánimo está ofreciendo una información. Es más laxo ahí. Ahora, cuando lo hace un particular libremente, ¿no? Yo creo que fulano de tal hizo tal cosa, ahí un poquito más grande. Ok. Tiene ese matiz ahí de diferencia. Sí, porque al periodista se le ve incluso, se le atribuye la facultad de que si la persona que escuchó el mensaje dice, no, pero espérate, él me está difamando, déjame llamar al programa. Mira, tú dijiste tal cosa, permíteme el derecho a réplica. Exacto. Que usualmente se hace. Que es obligatorio es obligatorio y por eso se permite, porque así como le di publicidad, por decirlo, promoción a negativa a algo, bueno, pues también te voy a dar la oportunidad con ese mismo matiz para que tú también promociones tu inocencia. Entonces, pero en el caso del, como decía Nicole, del supuestamente, ¿realmente ayuda hoy en día en lo que tenemos? Sí, en este escenario sí. Porque no se trata que tú has realizado quizás un periodismo de investigación, pero has colectado algunas informaciones que muy bien pueden ser ciertas, pueden ser realidad. Y no lo estás haciendo porque quizá un sicario de la información, como se utiliza actualmente, mira, yo necesito que tú digas esto para que le afecte la imagen a fulano de tal. Usualmente el periodista tiene una base y la palabra supuestamente ayuda un poquito porque realmente tienes, como dije, la oportunidad a la persona de retractarse. Y en el caso de, como usted decía, que quizás no hay una intención aparente, pero una persona dice, por un medio, por lo que sea, no, porque de vez en cuando él consume su cosita, una sustancia, pero él es un tipo chévere. Eso puede ser una difamación. Claro, y además de que le está indilgando más aquí en este país que es algo totalmente ilegal el consumo de Claro. Le está diciendo, mira, una persona es un infractor de la ley que está abusando de ciertas sustancias. Que lo dije en tono chévere, en tono amigable, pero no es un tipo, pero estás difamando. Y a nivel privado lo que la gente hace es, cuando la difamación es a nivel de entre particulares, cuando no ve la manera de retractarse o de pedir que déjame dar mi versión, usualmente utiliza un ministerial, un alguacil, y envía un acto de intimación. Para que se retracte. Para que se retracte y le pide excusas en los medios, porque usualmente a la gente no le gusta, por más que esté el instrumento, no le gusta ir a los tribunales. Fíjate que un hecho injurioso, difamatorio, puede tardar hasta 3 años en los tribunales. La gente entonces se desencanta, la gente dice, pero si yo vengo aquí a buscar justicia, lo que me están revictimizando con audiencias que se aplazan, duran 3 años, cuando la pena son de 6 días a 6 meses. O en el caso del presidente de la República, hasta 1 año. Pero usualmente esos casos siempre terminan o la gente cansada desistiendo. Exacto, esa es una de mis principales dudas, porque hemos visto bastantes casos ya, ejemplos de personas de los medios de comunicación que sí interponen pues este tipo de denuncias con otras personas, se van a los tribunales y eso no queda en nada. El porcentaje en nuestro país de que esos casos procedan, ¿depende de qué específicamente? Yo creo que depende mucho de la resistencia que tenga la víctima. Ciertamente. Yo he sido uno de los críticos de eso porque entiendo que el tema de la difamación e injuria debe tratarse como si fuera un amparo, vulneración de derechos fundamentales. Una cuestión que debe conocerse en máximo 2 audiencias. Primera audiencia, ¿de qué se trata? Déjeme ver las pruebas. Yo en la siguiente audiencia doy mis conclusiones y tengo mi sentencia. Porque al ritmo que estamos, esta ola tecnológica lo que ha creado es mayor dificultad para controlar diferentes actores que se han entrado, ya sea por buscar más views, ya sea por cumplir mandatos de personas que nadie conoce, y realmente es un desafío. Ha creado un poco de escosor el nuevo proyecto de ley, pero es imperativo que debe haber una actualización. Definitivamente. Miren, en el día de hoy, y bueno, se vio hoy un video de Ingrid Jorge, donde ella dice que si hay una connotación de verdad o de la verdad en lo dicho, pues no existe la difamación. Más o menos esa es la idea. Es decir, ella dice, Ingrid Jorge, dice que tiene un video íntimo
entre dos personas, para no darle promoción a eso, entre dos mujeres. Ella dice que si es verdad, ella no difama. ¿Qué tanta razón tiene esto? Es decir, ella está hablando de una parte íntima, está hablando de la vida íntima de dos personas públicas. Entonces, eso es algo que, aunque sea verdad, no debe publicarse. No tiene por qué hacerse saber. Pero ¿qué real tiene esto? Si yo digo que una persona se acostó con otra y lo hago público y es verdad, ¿esa persona tiene o no derecho a demandarme por esto o por algo en específico? Mira, sobre ese tema yo había visto también algunas declaraciones de ella y ciertamente que sí es pasible de ser condenada por difamación e injuria, porque primero es un tema de la esfera privada. Exacto. Algo que no le incumbe a ella ni a nadie, exacto, la vida de cualquiera. Exacto. Y el hecho está, ya está difamada. O sea, ya le dijo que con fulana, haciendo tal cosa, o sea, fue totalmente explícita. Y aunque eso se vaya a ventilar en los tribunales, porque vi ahí que Faride interpuso sus querellas por difamación. No es verdad que si ella presenta el video ya está eximida. Exacto. Ya ella injurió, ya ella difamó y tiene sus consecuencias. Entonces, sí, en general, si está, no en este caso, para hacerlo ya en general, están las pruebas, es así, pero es algo privado. ¿Qué cabe aquí? Porque no sería exactamente difamación, ¿o sí? Si está el efecto, yo me dio la gana de decir que fulano se acostó con fulana, o lo que sea. Es cierto, pero yo estoy haciendo un daño. Sí. ¿Qué es lo que cabe en este caso? Sigue igual, el mismo tema. Mismo tema. Porque es que son varios, ahí han concurrido varios elementos. Ajá. Un elemento de publicidad, exacto, un elemento de una intención de hacer daño. Se ha denominado a la persona, o sea, fulana de fue tal. Directamente, o sea, se mencionó a los involucrados. Exacto. Y, o sea, tiene todos los requisitos de una difamación. Incluso hay recientes... Y un daño y perjuicio también. Daño y perjuicio que usualmente esas querellas incluyen una acción civil resarcitoria. Porque usualmente, fíjense, que en muchos casos llegan a acuerdos es precisamente en la parte económica, en los tribunales. Sí, sí. Cuando tuve que dos partes, porque la difamación injuria es por acción privada, o sea, yo no necesito al fiscal, yo directamente interpongo la acusación privada en el tribunal y inmediatamente el tribunal cita a las partes. Hay una audiencia de conciliación, exacto, se llama conciliación o no. Que es más, es siempre o es civil siempre o en ocasiones puede ser civil y a veces penal. No, es penal. Es penal, la difamación es penal. Lo que pasa es que se agrega la acción civil conjuntamente, exacto, a la penal. Y ahí entonces yo reclamo la sanción penal y al mismo tiempo reclamo una indemnización por el daño que tú me has causado a mi imagen, mi honor y mi nombre. Perfecto. Entonces, en estos casos, usualmente el acuerdo es siempre económico. Ya tú admites que me difamaste, sí, yo me siento dañado, yo necesito dos cosas de ti. Primero, pide disculpas, el segundo, acuerdo económico. Eso es lo que se ve. ¿Las disculpas te eximen de muchas otras cosas? Porque ya ahora Ángel Martínez pidió disculpas a Milagros de Camps, Germán. Pidió disculpas y dijo que no, que él estaba empatillado y que él a veces se pone así, pero que eso y a Luis Abinader le pidió disculpas también. A Luis Abinader. Sí, le pidió entonces, disculpas. Con las disculpas, ¿qué se logra? No se logra nada, simplemente lo que se logra es que si la víctima está de acuerdo en no continuar, dice, bueno, yo realmente... Ya sé que la gente sabe que es mentira. Es mentira, pero me siento conforme con que él admitió que mintió y que me difamó y que no es verdad lo que dijo. Con eso es suficiente. Pero entiendo que en el caso de Milagro de Camps, ella igualmente depositó su querella y sigue su proceso igualito. Al parecer ella no quiere una simple disculpa, sino que tenga una sanción. Perfecto. Ese tipo de casos... no he visto o no recuerdo quizás algún caso sonoro que haya tenido que ir a la cárcel. ¿Eso no está estipulado dentro de las penas? Sí, hay unas penas, pero que son muy Porque siempre veo, y para que usted me responda, siempre veo eso. Primero disculpas y luego indemnización económica, pero nunca he visto el tema de la cárcel. Es muy difícil, es muy difícil. Es prácticamente imposible que haya una cárcel. Por eso está contemplada las penas, evidentemente, de meses. Y en el caso de un año, en algunos, por ejemplo, en la ley de 5307, delito de alta tecnología, contempla hasta un año. Pero ¿qué pasa?
que desde que tú tienes una pena de menos de 5 años, el tribunal te la puede dar suspendida. Imagínate una que sea una pena de 1 año. Ya. Te condeno, pero suspendida, no vas a cárcel. Pero suspendida. Exactamente, es lo que pasa. Pero por lo menos sí debe haber una condena, aunque sea suspendido de la manera que sea. Debe haber una condena para poder tratar de disminuir. Porque ahora, con las redes sociales, y eso se está discutiendo con la modificación de la ley 6132, con esta modificación, bueno, pues se busca tratar de regular un poco los medios digitales. ¿Qué usted entiende con esta parte? ¿Qué se podría solucionar y hasta dónde podríamos llegar para que no se entre tampoco en coartar la libertad de expresión? Es bien interesante. Yo cuando leí el proyecto de ley dije, bueno, aquí hay muchos avances con relación a la ley ya que tiene más de 60 años. Sí. Porque recuerden que esa ley está encapsulada en una época en la que solamente se habla de prensa escrita, se habla de radio. Claro. Sí. O sea, se habla 1962. 62, exactamente. Entonces, este proyecto de ley viene entonces a avanzar sobre la realidad actual, Exacto. Hablando de medios digitales, de los avances tecnológicos. Incluso habla de situaciones de algoritmos, ese tipo de cosas. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay algunas cuestiones. Bueno, hay un avance que es importante. Desecha el tema de las penas, porque ya es una avanzada regional por la crear de sanciones administrativas. Okay. Te sanciono por tantos días, te suspendo del programa. Pero ¿qué pasa? Que donde hay un poquito más de discordia en la ley es con la creación de ese instituto que viene a sustituir a la Comisión. A la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Pero esta tiene mayor poder y eso es lo que se le está dando un poquito la mira, que considero yo que se le debe reformar o se le debe quitar, porque podría indirectamente caer en censura previa. En censura previa. Cuando yo vigilo ese es el problema y también la preocupación de muchas personas del medio de que entienden que quizás esos detallitos pueden coartar la opinión que ellos puedan emitir de cualquier tema. Que mucha gente pide sin saber la magnitud negativa que puede tener la censura previa. Porque yo escuchaba muchas veces a gente decir, no, porque antes de salir esa canción deberían presentarla. No, porque es que la censura previa, hasta en las dictaduras es que se tiene la censura previa y en algunas ni siquiera ha estado. Entonces, esa censura previa no debería estar bajo ninguna circunstancia. Es dañina. Sin embargo, sí hay otras cosas que deben deben implementarse según este proyecto de ley que modifica la ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento. Entonces, hace mucho hincapié esta ley también en el tema de que no busca la censura previa, porque va en concordancia con lo que establece la misma Constitución, la libertad de expresión. Y es un tema muy delicado porque es un derecho hasta político, natural de todas las democracias. El derecho de cada quien a expresarse, a decir lo que piensa, pero poniendo entonces el stop con el honor personal, la imagen de cada persona. Ahora bien, hay temas ahí que también deben revisarse, como el tema de creo que se llama indexación, indexación, que es la manera de que después que a ti te descubran que ya no fue cierto lo que se dijo, se borre en la web esos datos. Claro. Pero también eso tendría su contraparte, porque entonces, ¿en qué quedaría ese histórico que tú puedes consultar? Lo que sí se podría hacer una enmienda a esa parte y decir, bueno, ¿en qué quedó ese caso? No simplemente borrarlo como el derecho al olvido. Un juez puede decidir, revisar caso por caso y decir, de este caso, de esta persona, yo necesito que se borre en la web esta información. Es un lío porque si se borra totalmente, como hay muchos casos, aquí muchos han quedado absueltos, pero se duda de esa decisión de un tribunal de haberlo liberado de cualquier culpa y luego entonces se retoma el caso. Entonces si se borra, ¿cómo se va a retomar el caso por algo que haya surgido? Entonces borrar de internet está interesante eso, porque por un lado también, si yo no soy culpable, yo quiero que borren todo para que mi hijo no busque y no piense, para que nadie dude, porque realmente no soy culpable. Pero cuando se queda la ambivalencia, es un lío. ¿Cómo se podría tener una solución en ese sentido? En los dos, tanto el que es culpable, o más bien el que no es para nada culpable, que tendría el derecho a que eso no aparezca, porque no debió aparecer.
Pero entonces, pero la otra parte, entonces, para la consulta, para si el caso se puede retomar de nuevo, ¿qué usted entiende que debería hacerse en este caso? Yo entiendo que debe ser reformulado tal y como está, porque por lo mismo que digo, debe existir, independientemente de un historial del caso. Simplemente que se le ponga la nota. ¿En qué quedó el caso? Bueno, que quedó descargado porque no era cierto lo que se dijo. Pero nunca borrarlo, porque entonces estaríamos en una situación incluso hasta de abuso judicial. Por supuesto. De querer borrar absolutamente todo. Porque, por ejemplo, la Procuraduría emite unas certificaciones de no antecedentes penales y el Tribunal Constitucional le dijo simplemente, cuando usted me le entregue una certificación a una persona que ya cumplió su condena, no me le ponga la coletilla que diga condenado a 5 años, por ejemplo. Simplemente que no aparezca, pero el registro judicial está ahí. El registro sigue, pero no aparece para cualquier persona. Para cualquier persona. Bueno, que eso podría ser también una solución. Sí, que el sistema ya judicial y el Ministerio Público tenga todo, tenga un sistema ahí, no se borre de esta parte, pero para el público en general que quizás no aparezca, aunque también queda esa ambivalencia. Quedaría eso también. Pero igual la ley simplemente es un proyecto. Se está discutiendo, tiene unos 10 días. Lo que pasa es que como tiene un fuerte impacto, por eso hay demasiados comentarios y mucho revuelo en los medios de comunicación. Y es importante algo, que este gobierno, cualquier incumbente, no tenga la intención de utilizarla en contra para censurar. No implica que otro gobierno no pueda venir. Claro, es peligroso. Un proyecto de ley debe garantizarse que tú pienses de 20, 30, 50 años diciendo, no importa el régimen o la persona que esté ocupando el cargo, esa ley se va a cumplir como está. Y no se va a abusar de ella. Exacto. Porque entonces estaríamos en la práctica, tal como está el proyecto, diría yo, como lo leí, como es fácil de utilizar para realizar una censura indirecta en los medios digitales y en los medios de comunicación. Sí, que los medios digitales, eso sí ahí nos hemos detenido y hemos hecho una parte, porque ciertamente necesitan algún tipo de regulación, porque es que se dice demasiado y afecta, como hemos mencionado, directamente la imagen pública de cualquier persona. Y esas son las cosas que hay que tener pendiente entonces en estas modificaciones. Pero nada, muchísimas gracias al licenciado Jonathan Tavares por estar con nosotros en el día de hoy. Y sé que volverá porque estos piquis se extienden. Muchas gracias. Como él dijo, nada más tiene 10 días. Y otros temas. Exacto, entonces todavía, ya sea que se modifique con este proyecto de ley o se modifique el proyecto, y la ley debe modificarse como sea. Sea con este o con otro proyecto. Entonces, cuando se sepa eso, usted tiene que venir. Y la acepto desde ahora mismo. Muchísimas gracias. Comprometido al aire. Muchas gracias. Qué gusto. Bueno.